La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, mi Cuba bella, hoy es el faro de libertad. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba, mi patria querida, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Soy cubano y quiero a Cuba y muero por mi bandera. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Tiene la playa de Varadero y también tiene a Tarará. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cubita linda de mis amores, estando lejos te quiero más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más. Un Fidel que vive en la montaña, un rubí cinco franjas y una Muy buenas, Horror a la oligarquía está en el aire, está en elaradoyelmar.blogspot.com, más que una página, una escuela política con el respaldo de nuestros programas y en asociación con trincheraderosas.blogspot.com. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. En Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @elarado-y-el-mar. Y en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio y Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre, y en Anzoátegui, Radio Chamariapa. Hay un chamariapero que sirve como patriota cooperante. ¿Quién? ¿Prince? No sé si es el mismo Prince. Ajá. Anoche lo vi en Diosdado. Ah, ok. Ahora vamos a hablar alguna cosa que dijo Diosdado ayer. Me gustó. Dale. ¿Ya? ¿Está listo? ¿Ya dijiste todo? Sí. ¿Teléfono? ¿Twitter? También. Viper. Bip, bip. ¿Y qué hiciste con Zancudo? ¿Lo dejaste en la montaña? No, se Sí, quedó que por haciendo allá gárgaras quedó de limón con sal. sábila con miel. Che, había un mensaje de Prince, ¿no lo vas a leer? Sí. Estimados revolucionarios, vamos a pintar las conciencias de rojo frenesí antes de que nos las pinten de negro fascista. Que viva la vida socialista y humanista. Prince. Qué buena versión esa de Fidel. ¿Cómo se llama esa canción? Cuba, qué linda es Cuba. Así se llama. ¿Y por qué preciosa. la están poniendo? Porque hoy Su cumple cumpleaños Fidel, 89 años. 89 años, el, FIFO. el mayor de los mayores. Está bien. Oye, la verdad es que con el triunfo de la Revolución Cubana liderada por el comandante Fidel, ese país dio un salto no nada más en la espiritualidad y en la conciencia, sino en la cultura,
en la educación, en el arte, en la ciencia, la tecnología. Acaban de descubrir una nueva inyección para la hepatitis B, la hepatitis esta que mata gente. Y la transmisión de HIV, yo no sabía, la transmisión de HIV de madre a hija, ¿sí? Quedó eliminada. Fue a la humanidad, realmente, a quien afectó ese salto. Claro, eso es correcto, pues porque ahí es justamente donde nace, en palabras de Martí, patria es humanidad. El otro día me hizo llorar Humberto, colocó en su Facebook el acto de los estudiantes con Raúl. Sí. Un discurso en el Palacio de las Convenciones ante Raúl y la dirigencia de la revolución de un nene que tendría 11 o 12 años con una discapacidad motriz. Y en el habla agradeciendo haber nacido en revolución, una cosa impresionante. Quien no llore, quiero que alguien hacía ese comentario, quien no llore o no se emocione ante ese acto de amor inmenso de ese niño, creo que no es humano. Sí. Pero hacía tiempo que no lloraba así. Te agradezco de la calidad y la calidez humanista de esa revolución. Pero es que ahí entra otra cosa. Ajá. No hay una revolución y un líder revolucionario verdadero que no sea mundial. Si no se hace mundial, algo está fallando ahí. Claro. Muy bien, vamos con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado La plaga creada por el gobierno amenaza a la revolución. No tiene sentido discutir si los bachaqueros son plaga o no. En lo que no cabe duda es que son hijos de este gobierno, de su deslizamiento hacia la derecha, de su maridaje con el capitalismo que lesionó gravemente el espíritu solidario y la conciencia social que estaba fraguando con Chávez. El fenómeno del bachaqueo es la muestra irrebatible de que la masa se le salió de control al gobierno. Sean mafias, sean cuentapropistas, vivos, peste, lo que sean, es un fenómeno de masas desorbitadas. Sí, quiero decir algo antes, retengan ahí parte de lo que dice la columna, porque voy a hablar de otra cosa, aunque obviamente está relacionada. Ayer el programa de Diosdado arrancó en su programa con el tema de los bachaqueros y la polémica que suscitaron las palabras de Tarek William Saab. Me gustó, pese a que en algún momento recoge el guante respecto de cosas que nosotros dijimos. Él no está de acuerdo con nuestra posición, pero valoro muchísimo que un dirigente de la talla de Diosdado se permita la discusión y no te ponga en el campo enemigo. Incluso dijo, no estoy de acuerdo porque me han tratado hasta de fascista, cosa que obviamente nosotros no dijimos, no hablábamos de él cuando hablábamos de una corriente fascista que amenaza la revolución, pero hace mención a esa columna que nosotros escribimos ayer y nos refiere como aquellos compañeros que escriben y critican todos los días. Que un dirigente de la revolución, después de 3 años en que no hay ningún espacio para la crítica, para la discusión, se permita no estar de acuerdo, y está bien, y discutirlo y combatir con argumentos los suyos a una columna, a los argumentos nuestros, y no te pongan el bando enemigo, es muy importante. Y habla de que todavía hay reservas, ¿no? Que hay posibilidades de reflexionar y de cambiar. Quería hacer ese comentario. Pero entonces vamos fuego a la crítica y entonces hagamos uso de la crítica. Él dice, reitero que son una plaga. Sí. Nosotros decimos, ese no es el problema. El problema es de dónde vino esa plaga. Porque ¿quién la creó? Tú no puedes, pero no es para pasar factura. Sino que para encontrar ¿Qué errores la crearon? Ajá. No estamos diciendo qué errores la crearon. Señor, nosotros tenemos no sé cuánto, 1 año luchando contra el fenómeno, sí, pero en su expresión superficial. Más superficial. Primero salió ¿te acuerdas aquella batalla que había con los chalecos y pases y tal? Las cajas. El problema es las cajas, sí, que la burguesía no pone las cajas a propósito para crear las cajeras. Las cajeras. Ajá. Entonces agarraron y multaron a Beco, a Daco. ¿Cómo es que se llama? Macro. Multaron a Macro. Que ya ni multas hay, bueno, también. No, y las colas son inmensas. Sí. Pero entonces fíjate, después que multan, vienen que son colombianos infiltrados, que son mandados por la burguesía. Hasta se llegó a decir el absurdo de que le pagaban 2.000 bolívares a cada uno para que estuviera ahí. Pura cosa evadiendo el origen, entonces no lo pueden resolver. Y ahora
si siguen evadiendo el origen, no pueden resolver el problema, que se expresa en el bachaqueo y las colas, pero si por represión aplastan eso, va a salir por otro lado. Y cuidado, le sale con un saqueo masivo. Sí. Entonces, la solución debe partir de una autocrítica. Preguntarnos qué estamos haciendo mal. ¿Por qué de nuestras entrañas, de las entrañas de los humildes, prosperó este fenómeno? Intentar resolver el problema en su manifestación final, en las colas, poniendo más cajeros, pidiendo cédula o reprimiendo, es inútil. El problema se manifestará de otra manera. Hay que ir al fondo, a las causas, y para ir al fondo es necesario revisar la teoría que guió las acciones. Que guió las acciones del gobierno, y particularmente de este gobierno, o sea, de la muerte de Chávez para acá. Claro, de este gobierno. Que es cuando empezaron todos estos problemas. Fíjate, hay una cuestión que vale la pena señalar también, ¿no? Si el Estado o el gobierno tuviera una especie de corporación para importar y organizaciones para la distribución de lo que importa, no tendría ni necesidad de llegar a estos extremos. ¿Por qué? Porque al capitalista le diste los dólares. Y ahora viene un nuevo CICAR, ¿vieron? 150.000 millones de dólares. Se lo robaron y no trajeron la mercancía, y la poca que trajeron la elevaron a los precios de acuerdo a su conveniencia. Ojo, porque igual ese no es el origen de los problemas, el problema, sino el tema de la conciencia. La conciencia. Que creaste en el maridaje con la burguesía. No tanto en la cuestión práctica. Porque vos podés tomar todas esas medidas, importar vos tus alimentos, pero si la masa tiene expectativas de consumo desmedidas, no va a haber alimentos que alcancen, nunca. Y si se las alimenta, menos. Es que las dos van íntimamente unidas. Exactamente. ¿No? Claro, pero sí, tienes razón. Mira, pero estamos peleando ahorita es el problema de la conciencia, no el problema técnico. Después viene el problema técnico, cualquier cosa resuelve. ¿Entiendes? Sí, claro. Y se ajusta en el camino. Pero fíjate, lo interesante, y se llama la atención de los dirigentes esto, que lo que les pase a ellos nos va a pasar a nosotros, que dejen la ladilla de estar irritables. Buscando enemigos donde no hay. Sí, la gente de la CIA y todo eso. Sí. Entonces fíjate una cosa, lo importante es que el gobierno se dé cuenta que hay un fenómeno de masas, que son esas colas. Sí. Vayan para la Plaza Venezuela y en toda Venezuela está eso. Tienen que alarmarse y reunirse. Mira, Diosdado decirle a Maduro, vamos a reunirnos aquí, ¿qué pasa? Mira este peo que se nos formó. Y buscarle una solución en el fondo, porque hasta ahora han fracasado lo que ha crecido el problema. Sí. Entonces decirle a alguien que les diga, y que oigan, señor, usted lo resuelve a palo eso, y le va a salir, la presión social le va a salir en otro lado. Sí. Usted dice, triunfo, no hay cola, todo perfecto, pero a costa de el descontento de esa población que no entiende qué fue lo que pasó. Por ejemplo, hagan un plan OLP para reprimir, pero hagan un plan cultural y reflexionen y rectifiquen el maridaje con los capitalistas que va transmitiendo la lógica del capital. Si buscamos el origen más profundo de los males que hoy aquejan a la revolución, del bachaqueo, nos encontraremos con el proyecto de avanzar en la revolución en alianza con la burguesía, de construir socialismo con el arma más mellada del capitalismo, el egoísmo, la salida individual. Se comprobó una vez más que es la vía más segura para restaurar el capitalismo, intentar ganar adeptos con prebendas, estímulos materiales, abandonando los estímulos morales, la creación de conciencia, o como dijo Fidel, pretender crear conciencia a partir de la riqueza y no riqueza a partir de la conciencia. Como en efecto en el caso nuestro, porque tenemos décadas donde la cultura que se ha instalado es producto de la cultura rentista, petrolera y parasitaria, donde todo el mundo va a pelear por capturar parte de esa renta. Eso genera una cultura y una egoísta y parasitaria. En ese camino se despojó a la masa humilde de las razones sagradas, de la pasión que nos guió en abril y en el sabotaje petrolero. Se disolvieron las razones para mantenernos unidos, para dar respuesta social a los problemas sociales y no intentar respuestas individuales, el sálvese quien pueda, el hombre lobo del hombre, el bachaqueo. La socialdemocracia del Pacto de Punto Fijo aplicó el proyecto basado en el egoísmo,
conseguía votos con prebendas. Con Carlos Andrés, el esquema llegó al máximo. Con la bonanza petrolera, derrochamos riqueza. Nos sentimos dueños del mundo. El "está barato, dame 2", sostuvo al gobierno, pero solo por un tiempo. Después vinieron las vacas flacas, el caracazo, la masa salió a la calle como una peste, como una plaga, rompió las reglas de la democracia burguesa. La lógica capitalista del lucro se salió de madre. Fue necesario un genocidio para controlarla. Y en este tiempo, fíjate tú, donde los precios del petróleo se desploman de una manera que no se esperaba, la gente sale de una u otra manera a seguir raspando la olla. Sí, pero no lo hace. Porque no tiene cultura, no tiene conciencia. Y porque no la han informado. Porque la dirigencia que tenía que preparar a la masa, es mentira que los precios del petróleo no esperábamos que cayeran. Incluso cayendo 200, 300, 400 dólares, la dirigencia le dijo que no iba a pasar nada, que no había que cambiar la actitud, que siga la fiesta. Fue la dirigencia la que generó, por eso hablamos de la creación de los bachaqueros como parte de las acciones erradas del gobierno. Y nosotros lo alertamos a tiempo. Y dijeron, el petróleo puede estar en cero, pero nosotros no vamos a tocar el presupuesto ni vamos a recortar absolutamente nada. ¿Cómo haces? Pero fíjate esto, que es una reflexión. Los líderes, para ser líderes, tienen que trascender a su existencia, ¿verdad? Si los líderes son llevados por la lógica de su existencia, de su tiempo, de sus limitaciones, no pueden ser líderes. Entonces los líderes son gente que ve el futuro. Por eso es que Fidel llega y dice, un hombre que no pertenece a este siglo. Él con humildad, él no pertenece a este siglo, Fidel, pero el Che, él se refiere hablando al Che. Hablando del Che. ¿Usted tiene eso por ahí? No, mucho pedir. No, está acá. Sin una sola mancha en su conducta. Póngalo. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Ahí está medio Guarinei. Medio Guarinei. Entonces fíjate tú, ¿qué es lo que pasa? Estos dirigentes nuestros, y no estoy personalizando, no supieron trascender a su existencia, a su época, se están portando como los nuevos ricos. Entonces, ante la caída, como dice el del desplome del petróleo, en lugar de crear lo que venía creando Chávez, insisten en vender pedazos de faja y tal para mantener el derroche, porque se están comportando como el nuevo rico, el juvenil nuevo rico. Esa es una reflexión. Entonces le falta calidad estratégica a los líderes. Adquiérala y sea líder, pues, porque los llamados a ser los líderes de nosotros son ellos. Sí. ¿Cuál más, pues? Y vino Chávez, un milagro. Eso después veníamos relatando hasta el Caracazo, ¿no? Que fue necesario un genocidio para controlarla. A la masa, sí. Y vino Chávez, un milagro. Cuando tocaba un Pinochet, vino Chávez y planteó una solución espiritual, humanista, a la crisis. Recompuso la autoestima. Pero para ahí, Chávez era tan gigante, tan grande, que los problemas económicos, no, dijo, el problema no es nuestro, ni siquiera es mundial, y además es mundial, es del sistema. Fíjate la respuesta que le estaba dando a lo que se veía en la superficie. Aquí hay miseria, pero no es el problema la miseria, el problema está más abajo que eso, lo que causa, y ahí llegó al socialismo. Entonces, oye, tú tienes que, se podría poner aquí, y para resumir, seamos como Chávez, chicos, vayamos al fondo. Entonces, ¿qué pensará Chávez, chicos, de la gente diciendo que el pueblo humilde que está en las colas es una plaga? El enemigo. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué chavismo es ese? Recompuso Chávez la autoestima de la población, la unió en un solo empeño, rescató a Cristo y su amaos los unos a los otros, a Bolívar, a la historia nuestra. Volvió Fabricio, Jorge, fue un héroe y no un execrado. Los guerrilleros del 60 recuperaron su epopeya,
dejaron de ser unos loquitos que se fueron al monte para que los picaran los mosquitos. Fuimos de nuevo sociedad que tenía algo que decir al mundo, y el mundo se estremeció al oír que aún había esperanzas, al saber de un hombre y un pueblo que buscaban zafarse del capitalismo. Y donde llegaba Chávez se formaba una conmoción. Sí, ahí está lo que vos planteás del líder. ¿El líder es mundial o no es líder? Pero bueno, fue allá a... Porque es universal, porque sus ideas tienen que ver con cambiar la humanidad, no con resolver las próximas elecciones. Fue allá a Argentina y en el estadio de Guayaquil, ¿no? Aquello se... Guayaquil. De Mar del Plata. con Fidel, ¿no? De los mejores discursos de Chávez. Y cuando llegó a Haití, con el gentío atrás de... Sí, corriendo desde el aeropuerto al lado de él, hasta él se bajó a correr y todo. Claro. En Siria, siempre recordamos hay una imagen muy emocionante, muy emotiva, de un niño, de un chico de 10, 11 años, que tiene una foto de Chávez como escudo frente a los tanques israelíes en un territorio palestino ocupado. Emocionante. Hasta los presos comunes aquí en nuestras cárceles, cuando tenían conflictos y Chávez los instigó a que se dejaran de esa vaina, pues, los tipos inmediatamente cogían línea, porque Chávez era nada más con su presencia ya la gente uno tenía cierta como el cuento, pero el sacudo que hace falta que el Pran estaba alzado en una de esas cárceles y Chávez lo llamó por teléfono: voy para allá yo mismo. No, comandante, que usted está enfermo, ¿no? Usted tranquilo, no se mete, nosotros vamos a bajar esto ya. Usted está enfermo, no se moleste. La autoridad moral. Vale, la autoridad moral. Sí, no. La historia. Bueno, dele que se nos está viniendo el cierre del programa, vamos. Entonces estos llegan a los presos privados de libertad, pero después llegan los bachaqueros, plaga. No, así no sirve, no hay coherencia. Y Chávez se fue. Y, como suele suceder, la tradición se impuso. Lo fácil, lo inmediato, ganó a la hermosa tarea de fundar un nuevo mundo, de continuar la obra del líder, y volvimos al capitalismo. Al principio resplandeció el camino DACA. Fue una fiesta, las encuestas engordaron. Aquello se convirtió en un pacto con el diablo. Florentino salía derrotado. La mentira sustituía al argumento. La estrategia no era necesaria, importaba solo lo inmediato. Llovieron los aduladores. El poder así intoxica. Hoy pagamos aquella fiesta, la inconsecuencia con el pensamiento de Chávez, con su sentimiento. Es necesario, aún hay tiempo, de regresar al sitio donde se erró el camino. No podemos repetir la historia de la socialdemocracia. Hay señales de reflexión en altos voceros, de desandar el camino que nos lleva al fascismo. Ahora se habla de aplicar la ley. Bueno, muy bueno. Ya se intenta parar la ola del linchamiento a los bachacos, de culpabilizarlos. Se apoya la tesis del defensor del pueblo, resolver el problema dentro de la ley. Ojalá la reflexión continúe, la autocrítica se haga presente, la revisión de las ideas que nos guían se haga más allá de lo convencional. Y ojalá sea derrotada la socialdemocracia y el verdadero bachaquero, enemigo del pueblo, el capitalismo, sea superado. ¡Pero! 416-626-3300, la oligarquía tiembla con este texto. Nos vamos, oligarquía, pero regresamos, te vamos a seguir jodiendo. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarca.